Anoche el presidente Bukele dio un mensaje a la nación y anunció la mayor inversión en educación en la historia de El Salvador. Acá vamos a analizar los puntos clave de su discurso y también voy a agregar algunas curiosidades o algunos datos que seguramente usted no conoce y que refuerzan esos datos que dio también el presidente Bukele en su discurso. Vamos a ver primeramente el anuncio oficial de toda la inversión que está haciendo el gobierno en cuanto a educación y que obviamente viene a desmentir lo que muchos opositores dicen, que el gobierno no invierte en educación, que se están cerrando las escuelas, que no hay escuelas en condiciones en el país. Incluso alguna diputada por ahí dijo que ella proponía hacer mega escuelas en El Salvador. Bien, vamos a ver todos esos datos, todos esos puntos clave y los vamos a analizar, por supuesto, acá. Hay una creencia afuera de los beneficiarios del sistema educativo nacional de que de alguna manera estamos invirtiendo menos en educación, como que si ahora se invirtiera menos que antes, o como que si este gobierno hubiese descuidado la educación. Y es todo lo Eso es lo que contrario. dicen los opositores. Este es el Ajá. gobierno que más ha invertido en la educación en la historia de El Salvador. Y les quiero enseñar una gráfica, solo para que vean esa comparación. El gobierno de un docente, él decía que era profesor. Veamos eso. Él se refiere al gobierno de Sánchez Serén. La inversión que hubo en ese periodo, estamos hablando del 2014 al 2019, fue la mayor en la historia de El Salvador. La mayor inversión en cuanto a educación fue la de Sánchez Serén, incluso más que su antecesor, que era Mauricio Funes, pero él solo invirtió 948 millones de dólares. Pero el gobierno, el primer gobierno de Nayib Bukele, ha invertido más de 1.400 millones. Imagínense, es una gran apuesta por la educación, lo que muchos quieren ocultar diciendo que el presidente Bukele o que este gobierno no ha invertido en educación, que no le ha apostado a la educación. Pues bien, ahí estamos viendo todo lo contrario. Lo que pasa es que muchos dicen, entonces no se ve esa inversión. Lo que sucede es que se están invirtiendo en escuelas muy alejadas de los territorios que comúnmente se conocen en El Salvador. Estamos hablando de la zona central, donde está San Salvador, La Libertad, todos esos lugares muy concurridos, pues ahí ya sabemos que hay escuelas en buenas condiciones, ya sabemos que hay escuelas, incluso hay algunas que no están en tan buenas condiciones, pero están en mucha mejor condición que otras escuelas en unos sitios remotos del país. Ya vamos a ver algunas imágenes que están bastante reveladoras. Y en su gobierno se invirtió 948 millones de dólares. Y luego en nuestro gobierno, en los 5 años que ya cerramos, el promedio es de 1.411 millones de dólares. Mil Todos cuatrocientos los once gobiernos millones, prometieron invertir imagínense. más del 4% del PIB en educación. Todos. Y nunca lo cumplieron. Nunca en la historia del país se había llegado al 4. Mucho menos ya casi llegando al 4,5% del PIB. Ahí es donde se ve la diferencia en valores totales, relativos y absolutos. Bien, lo que explica acá el presidente es que algunos quieren sacar de contexto estas cifras y decir, bueno, sí, el gobierno ha invertido 1.400 millones de dólares en educación, pero esto lo que quiere decir o lo que algunos tratan de desvirtuar es que no es un aumento sustancial, digámoslo así, en materia de educación, porque ya se sabe que todos los años va aumentando, o todos los periodos presidenciales va aumentando esa apuesta por la educación o la cantidad de dólares por la inflación. O sea, cada año es necesario invertir más dólares en educación. Y por eso vemos que la gráfica va aumentando cada vez más. Lo que hace el presidente es no basarse en la cantidad, sino, o sea, en el número de dólares, sino en el porcentaje que éste representa a comparación del PIB del Salvador. El PIB es la cantidad total de lo que genera el país. Estamos hablando de, incluidas las remesas, estamos hablando de exportaciones, de turismo, todo lo que el país genera de ganancia es el PIB. Entonces,
El Salvador ha llegado con su apuesta por la educación, ha llegado al 4.4% del PIB, una cifra récord, una cifra histórica que siempre otros presidentes la habían prometido, pero nunca la habían cumplido. ¿Y por qué lo dice el presidente? Yo creo que ya está harto de tanta crítica, yo creo que ya está harto de que ninguneen el trabajo que se está haciendo, porque sí se está haciendo mucho trabajo. El problema, como les decía anteriormente, es que hay gente que lo quiere ver en su colonia, hay gente que lo quiere ver en su barrio, en su departamento, en su municipio, y se les olvida que hay muchos más municipios en El Salvador, hay muchos más cantones, hay escuelas que urgentemente necesitan, por ejemplo, estamos hablando en San Miguel, La Unión, Morazán, lugares muy remotos donde hay escuelas que se estaban cayendo a pedazos y la gente quiere que su escuela sea la primera. A pesar de que están en San Salvador o en La Libertad, que su escuela sea la primera. Entonces, tampoco funciona así la cosa. Se le tiene que dar prioridad a quien más lo necesite. El gobierno invierte en educación, pero solo en la educación escolar. A la UES la Ese es tiene otro abandonada. mito. Ustedes han Ajá. escuchado eso. Hay mucho, lo dicen en redes, la UES no le dan nada a la UES. Los gobiernos del frente le daban 100 millones de dólares a la UES. Los del frente, que son así con la UES, ¿verdad? Todavía responden a ellos. Y nosotros Es incrementamos el cierto. presupuesto a 130 millones de dólares. Imagínense, 130 millones para la UES. Aquí vamos recapitulando. El primer punto importante que Nayib Bukele habló en su discurso es el hecho de que la gente dice que este gobierno no le apuesta a la educación. Pues él ya demostró que fueron más de 1.400 millones de dólares, más del 4% del PIB y mucho más que otros gobiernos, lo que se está invirtiendo en la educación, lo que este gobierno, los primeros 5 años, o sea, hay que recalcar los primeros 5 años. Eso es lo que se ha invertido, mucho más que en otros años. Y algunos van a decir, bueno, pero está endeudando al país, es con dinero prestado, es con dinero del FMI, porque sí hay un préstamo del FMI de 1.000 millones de dólares, pero aquí ya lo he sido claro en otros videos, El Salvador no tiene otros recursos. Los gobiernos anteriores endeudaron al país. Todos los gobiernos que han pasado en El Salvador han tenido que endeudar al país porque el país no tiene recursos. No tenemos minería, no tenemos algún recurso que sea como patrimonio de nuestro país y que nos basemos en eso, como por ejemplo Costa Rica, que tiene el turismo, que ha sabido explotar su turismo y viven prácticamente de eso y el gobierno tiene ganancias de eso, pero acá en El Salvador ni siquiera se hacía un buen trabajo en cuanto a la recaudación fiscal. Lo tuvo que arreglar también el presidente Bukele, o sea que ni siquiera recaudaba lo suficiente el gobierno como para decir que ahí tenía los impuestos para que los pusiera a funcionar. No, o sea, estábamos literalmente perdidos en cuanto a finanzas del Estado. Y ahora el segundo punto importante que dice el presidente Bukele es que, bueno, algunos le critican que no ayuda a la UES, que no le paga, no le da el presupuesto suficiente a la UES, pues en otros, ya dice él, en otros gobiernos se le daba menos que en este gobierno. Está hablando él de una cantidad Y acá, nosotros incrementamos el presupuesto a 130 millones de 130 dólares. millones. También Eso no sé es si escuché. anual lo que se le da a la Universidad Nacional. Antes se le daban 100 millones. Vean, acá con la Universidad Nacional yo nunca he estado muy de acuerdo en que se le vaya aumentando así tan drásticamente el presupuesto. Ya les voy a mostrar algunas imágenes para que vean en qué gastan el presupuesto los de la Nacional, los de la UES. Pero ahí voy a explicar mejor este Puesto punto. a 130 millones de dólares. También no sé si han escuchado que el gobierno utilizó la UE de hotel para los Juegos Centroamericanos o para Miss Sí, Universo. otra Y crítica es que le cierto, hacían. nos prestaron un pedazo de las instalaciones para esos 2 eventos. Pero a cambio de esos 2 eventos, invertimos, aparte de los 130 millones de dólares al año, invertimos 52 millones de dólares en remodelar la Universidad de El Salvador. Aparte de los 130 anuales, invertimos directamente 52 millones de dólares para remodelar la Universidad de El Salvador. Yo creo que es lógico que una universidad que recibe 130 millones de dólares como presupuesto,
que tiene un par de sedes nada más, no es algo que se extiende a todo El Salvador y que recibe ese presupuesto, ellos mismos deberían de hacerse cargo de remodelar su infraestructura. Ellos mismos deberían de hacerse cargo con ese dinero de crear esos edificios que tanto necesitaban o de mejorar su mobiliario, por ejemplo, algo que siempre ha sido una de las carencias ahí en la Universidad Nacional. Y por esto es que yo no estoy de acuerdo en que siempre se les esté dando el dinero o cada vez más dinero, cada año piden más dinero. Porque en lugar de administrar bien ese dinero, lo primero que hacen cuando reciben un aumento de presupuesto es asignarse aumentos de salario, tanto funcionarios o directivos de la UES como también a los maestros. Como tienen sindicatos, ellos hacen presión y siempre están buscando aumentos de salario. Siempre en eso, solo en eso se gastan el dinero. Entonces, por eso es que nunca he estado de acuerdo yo con esas asignaciones cada vez más elevadas de presupuesto, pero qué bueno que se está haciendo también en este gobierno. Fueron 25 edificios, se les entregaron 12 edificios nuevos. Nunca en ningún gobierno en la historia de El Salvador se había invertido tanto en infraestructura en la UES, ni tampoco se le había dado tantos recursos económicos a la UES. Vean, estas son las imágenes que quería mostrarles. En esto gastan, cuando hacen marchas, gastan, producen todo este tipo de, no sé qué decirles, porque arte no es casi que vandalismo, estar quemando cosas en la calle, quemar llantas, tirar piedras. En esto ocupan el dinero en la UES, imagínense. Vean lo que hacen. Ocupan el dinero para propagar su ideología de izquierda. Ahí está, bienvenidos camaradas a la Facultad de Economía, dice. Juventudes marxistas, imagínense los movimientos que se mueven ahí, o los movimientos, mejor dicho, que crecen ahí en la UES. Movimiento marxista, o sea, algo tan de izquierda, pues. Vean cómo están mostrando esta placa o este cuadro como si fuera un gran logro ahí en la UES, el de un asesino, el del Che Guevara. Para esto usan el dinero. Por eso es que les digo que no estoy de acuerdo. Para estas cosas no. Debería de ser siempre para pupitres, para libros, para todo lo que obviamente una universidad debe invertir. Vamos con otro punto, entonces. Somos el único país de la región, y me atrevería a decir de los pocos, si acaso hay otros países en el mundo, que le entrega una computadora a cada estudiante del sistema público. De los pocos países. Vean. De cuarto grado a 12º grado cuando hay, 11º cuando no hay, depende del tipo de bachillerato. Le entregamos de cuarto grado a 9º y de primero a segundo año de bachillerato o de primero a tercer año de bachillerato, dependiendo del tipo de bachillerato que tomen, porque aquí en El Salvador puede ser de 2 o de 3 años si es un bachillerato técnico. Pero se le entrega una computadora a cada alumno de escuela pública, obviamente. Esto es algo que destacar y es algo que muchos ignoran a conveniencia para no darle ese crédito al gobierno. Una computadora. Y de primero a tercer grado le entregamos una tablet. Y ahora una tablet de primero a tercero. También se le entrega una tablet. Imagínense, hasta parvularia se les da una tablet. Ningún gobierno ha hecho eso. Jamás. En El Salvador, y me atrevería a decir que son pocos, si acaso, los gobiernos en el mundo. Solo las lempitas. Pasamos de unas lempitas que le decían a una computadora de juguete que además ni las entregaban. No entregaron ni al 5% del país y las entregaron de adorno, se las entregaban y se las quitaban después. Pasamos de unas lempitas que eran un poquito, que eran de juguete y que se las quitaron después a los estudiantes, a entregar una computadora de verdad a cada uno de los estudiantes de todo el sistema público. Para quienes no estén al tanto, estas eran las lempitas. Estas eran unas computadoras que el gobierno del FMLN de Sánchez Serén entregaba a los alumnos supuestamente. Porque dice el presidente que solo era de mentiras, o sea, solo para el momento de la entrega, para salir en la foto, se las daban a los alumnos y después se las quitaban. Pero esta era la computadora que les daban, vean. Él dice que es de juguete porque obviamente una computadora tan pequeña no tiene la capacidad que pueda tener una computadora un poco más formal.
Y no me estoy basando solamente en la apariencia, porque muchos me dirán, hay computadoras que son pequeñas y muy potentes. De hecho, yo tengo una así. Pero vamos a ver lo siguiente. Estas son las especificaciones técnicas de estas lempitas. Y para aquellos que sabemos de computadoras, y me incluyo, no por hablar de mí o por llevármela del que sabe todo, no, porque he estudiado una carrera relacionada a computación también, además de la que tengo de administración de empresas, he estudiado esta carrera de computación y conozco acerca de computadoras, entonces no lo digo solo por hablar. Vean, ahí están las especificaciones técnicas de estas computadoras. Se les daban a los alumnos, así como también se les daba uniforme, zapatos, algo que también se hace ahora, pero antes era como una medida más populista de decirles, estamos entregando útiles. O sea, como que teníamos que felicitar al gobierno por eso. Pero los centros escolares se caían a pedazos. ¿De qué servía de que les dieran útiles, les dieran zapatos, si estudiaban en champas? Champas les decimos acá, para los que me ven de otros países, a una estructura creada con láminas, solamente láminas, o que no tiene paredes, que prácticamente ya vamos a ver una escuela que le ponían ramas de palmas para cubrir a modo de paredes, imagínense. Vean acá, lo que quiero destacar de esto es lo siguiente. Aquí he encerrado en un círculo rojo el sistema operativo que tenían estas computadoras, sistema Linux Debian. Para quienes no saben, normalmente en casi un 95% de los trabajos en El Salvador se usa el sistema operativo Windows. Creo que todos los que tienen en sus casas computadoras tendrán el sistema operativo Windows. Me atrevería a decir que un 98% de los que me están viendo me ven a través de un sistema operativo Windows. Es el que más conocemos, el más amigable, el más fácil de usar. Pero este sistema operativo, incluso para los que sabemos de computación, se hace un poco complicado manejarlo. No es un estándar muy habitual en los trabajos, en las empresas, mucho menos para estudiar. O sea, que sea una herramienta de estudio, no. Y este es el sistema operativo. Obviamente el gobierno lo hizo en ese entonces para ahorrarse el gasto de la licencia de Windows. Pero tampoco. O sea, ya vieron en la imagen anterior donde están los niños con la computadora. Es una computadora marca Dell. Esta era una notebook lempita, imagínense. Yo sinceramente nunca había escuchado esa marca o ese modelo. Pero las que les dan ahora son marca Dell. Y los que saben de computadoras saben que esa es una marca muy, muy buena. Entonces, esta es la diferencia entre lo que se hacía antes por puro populismo. Yo creo que ningún niño cuando ya crece y va a llegar a un trabajo, va a saber usar o se va a topar con una computadora con Linux, a menos que estudie programación, que estudie desarrollo de software y le toque configurar algún servidor. Eso es para quienes conocen sobre el tema, me van a entender. Pero no eran computadoras decentes. Y vean, esto es lo que les decía, las paredes cayéndose sin energía siquiera. Habían escuelas que ni siquiera tenían tomacorriente, ni siquiera tenían una llegada de energía y cómo iban a conectar sus computadoras los estudiantes. Y esto lo dice el diario de hoy, no lo dice otro periódico, o sea, lo dice el periódico de la misma oposición, criticando en ese momento, porque esta nota es del 2020, en ese momento criticando esta medida del gobierno del FMLN, que ni siquiera había energía ni internet, de poco van a servir las laptops, decía. Y una nota que sacó también Diario El Salvador que dice, las lempitas, una inversión fallida e ineficaz del FMLN. Ya sabemos que fue una inversión fallida. Y pongo esto acá porque me llama la atención que se ha puesto de moda criticar al presidente por dos cosas últimamente. Primero por el Bitcoin, que dicen que es un invento fallido o un proyecto fallido porque ahí tenemos el archivo wallet que no funcionó porque hay una deuda o se adeudaba 8 millones de dólares en esto. Se han ganado más de 150 millones de dólares en este proyecto del Bitcoin, pero solo se fijan en la pérdida de 8 millones
que generó la Chivo Wallet. Pero de esto no hablan. De estos fracasos que tuvo el gobierno del FMLN no hablan. Y vean, el presidente ha sido sincero incluso al decir que él esperaba más aceptación de la gente en cuanto al Bitcoin, que esperaba que la gente usara más la Chivo Wallet, pero lastimosamente no se dio. O sea, él no se esconde. Pero acá esto no lo hablan porque no les conviene hablarlo. Y es parte de la doble moral de la oposición. También la otra cosa que hoy se está poniendo de moda es criticar el mercado de San Salvador, que cuando Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador lo construyó. El mercado Cuscatlán me parece que hoy se va a alquilar para un call center. Entonces están criticando que es otro invento fallido. Pues hablemos de este invento fallido entonces. Nosotros para ser justos. Solo en el proyecto de las computadoras, el primer año, 400 millones. Y cada año invertimos 100 millones más para mantenerlas actualizadas y darle a los nuevos niños que van entrando o que van subiendo de grado. Por más pobre, por más necesitada que esté la familia en otras necesidades, recibe 4 computadoras. Imagínense una madre que tiene 4 hijos y que recibe en su casa 4 computadoras de parte del gobierno. Antes era difícil tener una. Ahora recibe... Vean, ahí está lo que les digo. Marca Dell, una buena marca de computadora. Y si una madre, explica él, tiene 4 hijos, los 4 hijos reciben una computadora. Y esta computadora les queda a ellos. No es que al finalizar el año escolar o cuando finalicen en la escuela y se cambien de escuela a una universidad o el bachillerato, no es que se las van a quitar, eso les queda a ellos. Y miren, yo sé que yo les he aburrido en este canal con esta noticia de que hay 19,000 empleos que no se están llenando acá en el país y que son referentes a tecnología, a desarrollo de software, al uso de computadoras, todo eso. Yo sé que ya les aburro con el mismo tema porque es algo que a mí me llamó la atención de cómo hay gente que se queja en el país de que no hay trabajo, que la economía está mal, pero ¿cómo me explican que hay 19,000 empleos sin utilizarse acá? 19,000 empleos que la gente no puede llenar porque no tiene las capacidades o no tienen las ganas de trabajar para hacerlo. Y esto viene a dar una solución. La solución que momentáneamente ha encontrado el presidente es traer gente de afuera, traer extranjeros a que vengan a trabajar, a llenar esas plazas que los salvadoreños no quieren llenar. Pero la solución a largo plazo es esta, que los niños desde pequeños empiecen a ver la tecnología, a usarla, a aprender de tecnología para que en un futuro estos trabajos puedan llenarse y hasta tengamos un superávit de trabajadores en nuestro país y que las empresas vean atractivo el hecho de venir a instalarse acá en El Salvador. Eso es lo que está creando el presidente con esto. Es una inversión a largo plazo. 4. Aparte de eso, estamos poniendo fibra óptica y Starlink en todas las escuelas del país, para que tengan internet de alta velocidad en todas las escuelas del país. No hemos terminado, ya tenemos el 80% de los centros escolares cubiertos, pero esperamos pronto llegar al 100% y poder decir en un próximo discurso, hemos llegado al 100% de las escuelas con internet de alta velocidad, gratuito para nuestros niños. Pero oigan, todas las escuelas van a tener internet, por ende van a tener energía eléctrica. Y este es el problema que tenían muchas escuelas que habían estado descuidadas por gobiernos anteriores, que ni siquiera tenían agua potable, ni servicio de alcantarillado, ni energía eléctrica. Imagínense lo mal que estábamos. Porque nos critican, aparte de todo eso que no tiene ninguna base. Hay algo que nos critican, lo único que nos Esto critican es importante. que sí tiene alguna base. Y es, presidente, usted dijo que iba a hacer 1,000 escuelas en un año y no las ha hecho. Esa es la única. Esta fue la primera promesa que hizo en su primer periodo Nayib Bukele. Bueno, no es la primera promesa, pero sí una de las promesas que hizo en su primer periodo, que iban a construir 3 escuelas diarias, que se iban a construir 1,000 escuelas o reconstruir o construir nuevas, o sea, remodelar o construir nuevas. Y es algo que le criticaban porque no lo hizo, no pudo cumplir esa promesa. Y él lo reconoce acá, que no pudieron cumplirlo y explica por qué no se pudo. Les acepto la crítica.
Pero no las hicimos porque lastimosamente nosotros pensamos que las escuelas estaban en otra situación. Pero las Que eran otras necesidades con las que condiciones. nos encontramos en el resto del país no tenían nada que ver con lo que habíamos visto. Y habían situaciones como esta. Vean, eso es lo que Yo, les menciono. sinceramente, yo no puedo comprender cómo pasaron gobiernos y gobiernos de derecha y de izquierda y las escuelas eran así. Porque a veces uno puede decir, bueno, la escuela la construyeron, qué sé yo, en tiempos del PCN, ¿verdad? Y la dejaron tirada y pues se fue cayendo. Pero esa no, esa la hicieron así. Cuando O sea, él menciona los tiempos del PCN, estamos hablando de antes de 1990, allá por los años 80, 70. Y a esa época se refiere él, que tal vez en esa época era un poco concebible que construyeran escuelas como esta que él está mostrando en las imágenes, pero no. Estas las construyeron gobiernos de arena. Y vean, aquí hay que ser totalmente sinceros. Me ven muchos hermanos de la diáspora, muchos de ustedes estudiaron aquí en El Salvador los primeros años, tal vez educación básica, o sea, hablo de primero a sexto grado o a noveno grado, y ahí se fueron para Estados Unidos. Yo estudié, obviamente, acá en El Salvador también, siempre he vivido aquí, y yo estudié en una escuela pública en los primeros grados, de primero o de segundo grado a noveno. Y de hecho a mi escuela le llamaban gallinero porque las paredes eran hasta media altura y luego seguía una malla ciclón. Le decían gallinero porque esa malla ciclón se utilizaba también para gallineros. Era una escuela bastante pobre, pero de muy buena educación. Yo no me quejo de la educación que recibí ahí, porque fue muy buena, pero sí la infraestructura bastante mala y muy criticada por eso. Pues esos son los gobiernos de arena los que dejaron todo eso. Luego el FMLN siguió con esas escuelas, no las mejoró, solo hicieron el mate de dar la computadora, el uniforme, los zapatos, y no remodelaron estas escuelas. ¿Y qué pasa? Son los mismos que ahora critican de que el gobierno no se está apurando con la remodelación de todas las escuelas. Imagínense qué hipocresía, la verdad. El Ministerio de Educación decidió construir una escuela así. Ajá. O sea, lo que le indigna al presidente es que el Ministerio de Educación decida crear escuelas como esta. Vean, y aquí les traigo yo algo interesante sobre esta escuela precisamente. Vean, esta escuela es de la que está hablando el presidente, ahí lo vimos en pantalla. El diario de hoy hizo una nota periodística en el año 2022, en el mes de febrero, o sea, ya hace un par de años, hace 3 años, e incluso ahí en la fotografía ponen los nombres de los niños que van entrando a la escuela. O sea, es real que el diario de hoy fue a hacer este reportaje, a tomar esta foto. No es mentira. Pero ¿qué pasó? Cuando empezó Nayib Bukele con su primer mandato, él había contratado a una ministra que de apellido Ananía, parece. Ella empezó a negar el hecho de que esta escuela existiera. Ella decía, esta escuela es una noticia falsa. Y obviamente, como el diario de hoy es opositor, pues fueron a constatar y a tomar fotos para que viera la población que sí, esta escuela existía. Pues ella decía que era noticia falsa. Por esto fue que el presidente Bukele la quitó de su cargo. Hay Vean, acá dice, perdón, afuera de los beneficiarios. el presidente Bukele la quitó de su cargo porque descubrió que ella, en lugar de hacerse cargo de arreglar esta escuela, en lugar de decir, sí, vamos a levantar un proyecto para mejorar esta escuela, no, en lugar de eso la negaba y decía, no existe esa escuela. Pues se llama Carla Evelyn Hananía de Varela.
Y acá les muestro esto que recopilé de Wikipedia, pero lo más importante es lo del final, que dice, según el diario oficial, el 23 de febrero del 2022 dejó el cargo por problemas de salud. Sin embargo, su hijo afirma que Bukele la despidió y fue reemplazada en el cargo por José Mauricio Pineda Rodríguez. Nayib Bukele no le permitió el hecho de que ella estuviera negando que esta escuela existía. En lugar de hacer algo por mejorarla, lo más fácil era, no existe, o es un invento de la oposición. Y vean, algo positivo que recalcar de esto es que el presidente Bukele acepta las críticas, acepta que tienen fundamentos, una crítica que le digan, no construiste las 1000 escuelas que prometiste. Y él dice, sí, es cierto, acepto la crítica. Y cuando ve a este tipo de personas que mejor tratan de evadir la crítica, pues las desecha de su equipo, así de fácil. Porque ellos están para trabajar, para darle solución al pueblo y no para estar evadiendo. Vean las condiciones en que estaban otras escuelas, no solamente esta. Hicieron planos, probablemente sacaron préstamos internacionales, se acabaron los impuestos de la gente para construir eso que está ahí. Así robaban. Y ahora nos reclaman a nosotros de que no hemos terminado de arreglar lo que ellos dejaron así. Sinvergüenzas. Pero en algunos les casos... digo la verdad, porque esos son. Así era como robaban. Sacaban préstamos internacionales, hacían hacían el anuncio de que iban a mejorar las escuelas y miren al final las que dejaron. Y esos son los que critican ahora. No tenían ni tuberías o no tenían sistema eléctrico. Llegábamos a la escuela, sí, bien, tal vez ya sabíamos que era de lámina o que estaba en malas situaciones, pero no sabíamos que no tenía un foco. No sabíamos, por ejemplo, que los terrenos no eran propiedad del gobierno. Ni siquiera no eran propiedad del Ministerio de Educación. No eran ni del gobierno. Por ejemplo, esta escuela, que es Los Almendros, es la misma escuela, es un ejemplo muy conocido. Como ustedes pueden ver, esa era la escuela, hecha originalmente de lámina, con cuartones. Y esa era la escuela. Esto fue lo que impidió. Pero lo que no sabíamos es que el terreno... Ajá, bueno, dejo que él continúe. Con cuartones. Y esa era la escuela. Pero lo que no sabíamos es que el terreno no era del gobierno tampoco. El terreno era propiedad de una salvadoreña de la diáspora. Y ella dijo, yo quiero donar el terreno. Y lo único que quiero es que cuando inauguren la escuela me inviten. Entonces, obviamente, le dijimos que sí. La salvadoreña en el exterior donó el terreno. La DOM construyó la escuela. Invertimos 1.4 millones de dólares en la escuelita que ustedes vieron que era de lámina, que los gobiernos anteriores hicieron con láminas y cuartones. Nosotros en este gobierno invertimos 1.4 millones de dólares en dejarla así como la están viendo ahorita. Y ojo, 1.4 millones sin contar el terreno, que fue donado por Sonia Maricela Aguilar Orellana, salvadoreña de la diáspora, que donó el terreno a cambio de nada más que le invitáramos a la inauguración, y le pusimos el nombre de ella a la escuela también porque se lo merecía. Pues la escuela que ustedes vieron... Vean, aquí el presidente Bukele dice de que todos estos hallazgos, todos estos problemas que encontraron dentro de las escuelas existentes fue lo que frenaron este proyecto de las 1000 escuelas, de que ya no pudieron ellos rápidamente remodelar las escuelas, porque ¿de qué servía dejarlas bonitas, con la fachada bonita, todo bien aseado, todo moderno, si no tenían ni agua ni luz, ni siquiera el sistema de alcantarillado, sistema de tuberías para el agua potable? ¿De qué servía si iban a prevalecer esos problemas más adelante? Entonces lo que hicieron fue, mejor olvidémonos de las 1000 escuelas y vamos poco a poco, como dicen, lento pero con buena letra, ¿verdad? Entonces decidieron mejor hacerlo lento e ir subsanando todos estos problemas. ¿Por qué costó 1.4 millones de dólares esa escuela? Algunos pueden decir, pero no es para tanto la gran inversión. El problema es que no tenía tuberías, no tenía postes de alumbrado eléctrico la zona, y tuvieron que montar todo eso, los postes, el alumbrado,
Todo eso, o sea, era un trabajo mucho más grande de como ellos esperaban. Y lo siguiente es sobre la persona de la diáspora que donó el terreno. Yo se los decía en el video ayer que hablaba sobre las ONGs que no hicieron nada nunca aquí en el país. Hay personas, yo ponía de ejemplo algunos influencers, pero también personas del extranjero, hermanos de la diáspora, personas que también viven acá en El Salvador, que han hecho más cosas relevantes para los salvadoreños que estas ONGs de fachada que tenían los partidos de la oposición, porque eso eran nada más una fachada, decir que hacían algo para captar donaciones o que el mismo gobierno les diera donaciones para ellos repartírselo entre las personas que estaban ahí y hacer su campaña política. Eso era lo que perseguían. Pero hay personas como esta persona de la diáspora, esta salvadoreña que donó el terreno para esta escuela, que hacen mucho más que esas organizaciones, la verdad. No tenía nada, fue construido originalmente con unas láminas y unos cuartones. Quedó así como están viendo esa escuela ahorita. Vean qué bonito quedó. Este es el Centro Escolar Cantón Trinidad. Este es otro. En Chapeltique, en Imagínense. San Miguel Norte. Yo, de verdad, Con ramadas. les dije hace un rato, no quiero ser repetitivo, pero una cosa es dejar la escuela abandonada, lo cual es impensable y condenable. Pero otra muy diferente es construir eso. Miren adentro. Es una ramada, básicamente, con piso de tierra, el techo de lámina, y como pueden ver, ahí no sirve nada, no había nada. Así estaba antes la escuela, como les decía, era una ramada, y así está quedando ahora porque está en construcción, no se ha terminado. Pero quiero que vean algo interesante acá. El presidente ha montado un sitio web donde están presentando todas las escuelas. Ya vamos a ver el sitio web, pero de ahí es donde saqué esta información. Dice la cantidad de estudiantes para la que ha sido hecha esta escuela o los que llegan a esta escuela. Vean, aquí, voy a poner bien mi dedo, acá. Acá dice 46, si no leo mal, dice 46 estudiantes los que llegan a esa escuela. Quédense con ese dato porque es bien importante. Me parece que esta escuela cuesta alrededor de $1 millón, esta remodelación que están haciendo. O 1.7 creo. Vamos a escuchar. Todo bien hecho, con diseño, con terracería, Ahí con están. aulas. No está terminada, por supuesto, como pueden ver, pero va a quedar de primera. Y se están invirtiendo, mejor dicho, 1.7 millones de dólares 1.7 millones. en la escuela para los niños de Chapeltique. También critican Aquí les hago yo la pregunta. Es una pregunta existencial, es una pregunta bastante que puede tener varias interpretaciones y varias también opiniones. ¿Creen ustedes que es viable, económicamente viable, que se construya una escuela de 1.7 millones de dólares solamente para 46 estudiantes? ¿Creen ustedes? Dejo que ustedes lo respondan. En mi opinión, viendo fríamente los números, creo que no sería rentable o no sería algo viable. Si lo vemos desde este punto de vista de que valga la pena gastar 1.7 millones de dólares por 46 alumnos. No estoy teniendo de menos a los alumnos ni nada. A lo que voy es lo siguiente que va a hablar el presidente. Se le ha criticado mucho de que se han cerrado algunas escuelas. Yo hice un video anteriormente que lastimosamente lo tuve que borrar porque me pusieron una reclamación por derechos de autor. Pero yo les mencionaba que las escuelas que se han cerrado acá en El Salvador, porque los medios de comunicación no dan la noticia completa, pero las escuelas que se han cerrado es por falta de alumnos. Es porque los padres deciden mejor poner a sus hijos, en escuelas o en colegios privados y no en escuelas públicas. Y por eso las escuelas públicas están viendo mermada su matrícula. Y vemos que esa escuela tiene 46 estudiantes y está costando 1.7 millones de dólares. Como que no cuadra un poco esa información. Pero lo que está haciendo el gobierno es que si hay 2 escuelas cerca,
que tienen 30 o 40 alumnos cada una, mejor cierran una, se ahorran ese gasto, el gobierno se ahorra el gasto de pagar maestros, pagar infraestructura, comprar o remodelar y gastar estos millones de dólares, y mejor hacen una sola escuela grande para muchos más alumnos y ya se pueden unir las dos matrículas, las dos escuelas se unen en una sola infraestructura y eso es mucho más viable. Ahí sí se ve que se está usando más coherentemente el dinero del Estado. Ya lo va a explicar también el presidente. Han cerrado escuelas. Vean, eso es lo que... Cuando han publicado que hemos cerrado escuelas es una de dos cosas. O hemos unificado escuelas, porque no tiene sentido tener una escuela de 40 alumnos acá y otra escuela de 50 alumnos acá, cuando es mejor tener una más grande de 90 alumnos. Correcto. Claro, antes se tenía que hacer porque estaban las líneas invisibles de las pandillas. Entonces, esta escuela estaba en la zona de la MS y esta escuela estaba en la zona de la 18. Pero tener dos microescuelas en dos zonas cercanas no tiene sentido. Lo que tiene sentido es hacer una escuela con todo lo que los niños necesitan, así como esta que está acá, y ahora que ya no hay pandillas, los niños pueden ir a la escuela mejor que está a unos metros más. Y sé que prometimos casi el promedio de 3 escuelas diarias, lo cual no podemos hacerlo. Pero sí podemos hacer 2 diarias. Ya revisando presupuestos, ya revisando planos, ya revisando todo, vamos a lanzar el programa 2 escuelas por día. Este es un programa que parecido al de las 1000 escuelas que él había prometido en su primer periodo, pero que ahora hasta hay más transparencia. Hay un sitio web que se llama 2 escuelas por día, se llama 2 escuelas X día. Ya vamos a ver acá el nombre. Ahí pueden ustedes ver cómo diariamente se van a ir agregando 2 escuelas que van a ir siendo remodeladas o reconstruidas y vamos a poder fiscalizar los salvadoreños el trabajo que está haciendo el gobierno con la remodelación de escuelas. Ya no va a haber dónde perderse, ya no va a haber dónde la gente pueda tergiversar la información, hablar mentiras. No, va a estar toda la información en este sitio web. Actualmente, vean, este es 2 escuelas X día, o sea, 2escuelapordía.com se llama el sitio. Ahí pueden ustedes ingresar por medio de una computadora o algún teléfono celular. Actualmente solo hay 4 escuelas al momento en que grabo este video porque solo han pasado 2 días del anuncio del presidente Bukele. Entonces son 2 escuelas por día, son 4. Pero todos los días dice, no importa que sean fin de semana, no importa que sean día feriado, se va a ir agregando 2 escuelas diarias que están siendo remodeladas. Vean, y es un buen proyecto, insignia. Y les quería mostrar esto para también aquellos que creen en las encuestas falsas, de que dicen que la popularidad del presidente está bajando, que ya no tiene popularidad, que la gente no lo quiere ya. Bueno, ahí les dejo las imágenes para que ustedes juzguen, ustedes vean. Gracias. Hasta luego, gracias. Allá, allá. Para allá. Eso es lo que genera el presidente ahí. Eso es lo que genera a donde él vaya. Siempre hay gente que está agradecida con el trabajo que hace. Bien, este ha sido el resumen de lo que fue la cadena nacional de este discurso que dio el presidente Bukele y su respectivo análisis también de cada uno de los puntos que él habló. Bien, espero leer sus opiniones en la caja de comentarios. Dejen también su pulgar arriba. No olviden suscribirse y compartir este video con su familia y amigos. Por acá les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.